Vamos a ver Filipenses 1, versículo 5. Filipenses 1:5. Vamos a hablar de la comunión del Evangelio. Filipenses 1:5, la comunión del Evangelio. Me llamó la atención, hermana Vicky, antes de iniciar, me gustaría comentar esto, que el versículo que usted dijo ahorita habla de, hola, pásale, habla de la comunión con Jehová. Dice, la comunión íntima con Jehová está, ¿cómo dice? La comunión íntima con Jehová es con los que le temen. Ok. Es Salmos, ¿verdad? Un salmo. La comunión íntima con Jehová. De Jehová, perdón. Y entonces aquí vamos a ver precisamente acerca de la comunión del Evangelio. Entonces, gracias a Dios, estamos sintonizados en espíritu, ¿verdad? Amén. Adelante, pásenle. Siéntense, por favor. Tomen asiento. ¿Qué onda, Adrián? Estamos en Filipenses 1:5. Filipenses 1:5. Estamos hablando, o vamos a hablar, pero vamos a empezar, la comunión con el Evangelio. La comunión en el Evangelio. Filipenses 1:5. Le voy a dar lectura y después oramos. ¿Sí? Dice así, Filipenses 1:5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día que nos das. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad de vivir y de estar en tu casa de oración, de aprovechar, Señor, este tiempo para estar precisamente en comunión unos con otros y contigo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a dar palabra el día de hoy. Te pedimos que abras las ventanas de los cielos, que abras tu boca, Señor, y alimentes nuestro corazón, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra comunión en el Evangelio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando el apóstol Pablo le predicó a los filipenses, les predicó precisamente a varias personas, ¿verdad? Le predicó a un grupo de personas que vivían en un lugar determinado, personas que tenían cosas en común, cosas respecto a la cultura, cosas respecto, tal vez en algunos casos, en cuanto a clases sociales, ¿verdad? Tal vez algunos estaban en una posición económica algo austera y otros tal vez estaban en una posición económica más abundante. Todos, hermanos, tenían algo en común, los filipenses: el pecado. Cuando el apóstol Pablo les predicó, ellos necesitaban el Evangelio porque eran pecadores. Y creo que en eso todos los seres humanos nos parecemos. Todos tenemos eso en común, que somos pecadores. Y gracias a Dios, ahora que hemos conocido al Señor Jesucristo, eso que tenemos en común, vamos a decirlo así, que ha disminuido porque ha crecido Cristo en nosotros.
La luz de Cristo ha alumbrado nuestro corazón, ha alumbrado nuestra mente, y aunque hay que reconocer que nos equivocamos porque somos seres humanos, porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, reina el Señor Jesucristo en nosotros por encima de nuestro pecado o de nuestra naturaleza pecaminosa. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas dice que, en Gálatas capítulo 2, dice que nuestro viejo hombre o esa vieja naturaleza de pecado quedó clavada en la cruz. Hace ya casi 2000 años, ¿verdad? Cuando fue crucificado el Señor Jesucristo, allí precisamente en ese preciso momento, en ese día, nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, fue clavada ahí en la cruz, aunque todavía no habíamos nacido, pero ese hecho ocurrió en ese momento. Y ahora que nosotros somos salvos, hermanos, esa naturaleza ya no tiene más poder sobre nosotros. Y ese evangelio que hemos recibido, así como lo recibieron los filipenses, esa palabra preciosa de la salvación, de que Cristo vino a morir, como dice ahí en el capítulo 2, el cual en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este evangelio que nos fue anunciado, hermanos, trajo a nuestra vida una nueva comunión. Es decir, ese evangelio de amor de Dios es el vínculo, hermanos, entre nosotros y Dios, y también entre nosotros mismos. El evangelio, hermanos, trajo a nosotros una bendición de tener, la gran bendición, de tener una nueva familia, la familia en la fe, que nos permite, hermanos, a nosotros tener comunión con Dios, con el Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu, pero también nos permite tener comunión unos con otros. El Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, por ese evangelio, hermanos, que dice aquí en el versículo 5, esa buena noticia, que eso es lo que significa evangelio. Sé que muchos ya lo saben, pero es bueno recordarlo. En ese tiempo el César mandaba decir sus buenas noticias para que las provincias, para que sus subordinados lo exaltaran. Entonces él mandaba esas buenas noticias y eso se le llamaba evangelio, ¿verdad? Sus emisarios llegaban, abrían un rollo y leían las buenas noticias. Entonces la gente, cuando veía a esos emisarios, esperaban buenas noticias, los escuchaban y se emocionaban, porque iban a abrir caminos, porque iban a hacer llegar agua a esos lugares, por muchas cosas, pero eran buenas noticias siempre. El César procuraba siempre llevar buenas noticias. Entonces el apóstol Pablo toma esta palabra, ¿verdad?, para ejemplificar o para ilustrar cómo es que ahora nosotros recibimos la palabra de Dios o el mensaje o las buenas noticias. Cuando viene un emisario de Dios, que es un evangelista o cualquiera de nosotros, ¿verdad?, trae esas buenas noticias, ese evangelio, pero no del César, sino del Señor, del Rey, del Señor Jesucristo. Entonces, esa comunión, hermanos, por ese evangelio, nos trajo a nosotros precisamente el estar comunicados, el estar conectados, el tener una cosa en común, aunque seamos diferentes. Ya dijimos que todos los seres humanos tenemos en común que somos pecadores. Pero vamos a dejar eso a un lado, ¿verdad? Porque ahora reina el Señor Jesucristo y no nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros.
Lo que ahora, hermanos, podemos ver en las personas o en todos nosotros es que todos, aunque somos pecadores, todos, hermanos, tenemos cosas diferentes, tenemos opiniones diferentes, somos de familias diferentes, tenemos una formación totalmente distinta. Tal vez si conviviéramos seguido en nuestros hogares nos daríamos cuenta que somos diferentes y tal vez no estaríamos de acuerdo unos con otros, ¿verdad? En cómo criamos a nuestros hijos. Tal vez no estaríamos de acuerdo en nuestra forma de conducirnos, ¿verdad? De nuestra forma de hablar. Muchas cosas, hermanos, tal vez no estaremos de acuerdo, pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, hermanos, ahora que tenemos el Evangelio y que esa fe en ese Evangelio, en esas buenas noticias, nos hacen tener ese vínculo del amor, ese vínculo perfecto que es el amor de Dios entre nosotros, hacen que esas diferencias parezcan nada, se borren completamente y que seamos capaces de amarnos los unos a los otros, de cuidarnos los unos a los otros. Porque aunque también, hermanos, a veces dentro de la misma iglesia, ¿verdad? También por eso el apóstol Pablo, y con esto me gustaría dividir este versículo en tres partes, ¿verdad? Primero, que esta comunión del Evangelio, hermanos, es una comunión que es motivo de oración. Dice aquí en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Esta comunión, hermanos, es motivo de oración porque, como vamos a ver, si Dios nos permite, en un momento, es susceptible, la comunión es susceptible a quebrarse, a romperse. No debería, pero sí ocurre. Le ocurrió al apóstol Pablo con Marcos. Se separaron, siguieron caminos distintos por diferencias de opiniones, etcétera. Pero luego Dios, hermanos, los reconcilió. No duraron peleados toda la vida, sino que como ambos tenían el Espíritu Santo, volvieron a unirse otra vez en ese vínculo perfecto que es el amor de Dios. Entonces, hermanos, esta comunión, esta unión entre nosotros tiende a quebrarse, a romperse, ¿verdad? Como si fueran eslabones que pudieran romperse. Lo que no se puede romper es nuestra comunión con Dios. Dice la palabra, dice el Señor, ninguna cosa creada, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nos separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero entre nosotros, hermanos, cosa que no debería ocurrir, pero también la palabra habla de que es necesario, también a veces las divisiones, a veces son necesarias. Dios, hermanos, quisiera que esas divisiones no existieran. Pero Dios a veces permite que eso ocurra, hermanos. Y aún eso que ocurre, que no debería ocurrir, Dios lo usa para beneficio del Evangelio. No que Dios nos haya dividido para sus propósitos, no es así. Nosotros mismos somos los que con precisamente cuando le hacemos más caso a nuestra naturaleza pecaminosa, nos enojamos unos con otros y rompemos esa comunión. Nos separamos, nos dejamos de frecuentar, pensamos mal unos de otros, a veces hasta murmuramos. Y el apóstol Pablo esto lo trata en otras epístolas, ¿verdad? Por ejemplo, en la epístola de los Corintios, podemos ver, en Gálatas, podemos ver que había esos problemas en las iglesias.
había murmuraciones unos con otros. Entonces, esta comunión, hermanos, está susceptible a romperse porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, esta comunión en el Evangelio, esta comunión entre nosotros es motivo de oración. Nosotros tenemos que orar, hermanos, para que esa comunión se fortalezca. Debemos estar en oración con un corazón humilde, orando siempre unos por otros en humildad, no en soberbia, ¿verdad? No creyéndonos mejores que otros, ¿verdad? No creyéndonos, no viendo a los demás como si fueran inferiores. Dice el capítulo 2 de aquí mismo de Filipenses, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. No, es el 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces aquí, hermanos, entra la humildad. Aquí entra la humildad en que nosotros nos tratemos así, de esa manera, porque es la manera en la que la comunión no se va a quebrar. Es la manera en la que la comunión se va a fortalecer, la comunión que tenemos con el Evangelio o en el Evangelio unos con otros. Porque aquí cuando el apóstol Pablo habla de comunión, está hablando de esa unión común entre los hermanos. Y vemos aquí, hermanos, que cuando nosotros en la práctica estimamos a los demás como superiores a nosotros, entonces esto fortalece las relaciones. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Por ejemplo, nosotros tenemos la idea de que las órdenes solamente nos las pueden dar nuestros superiores, ¿verdad? Solamente podemos nosotros subordinarnos a los superiores, ya sea a los jefes, ya sea a los padres. Y en el caso de los jefes, ¿verdad? Si tenemos algún puesto de eminencia, ¿verdad?, en el que ejerzamos autoridad en algún lugar, tenemos la tendencia a pensar que no debemos hacer ciertas cosas porque luego nos vamos a ver mal, ¿verdad? Porque yo tengo un puesto más alto, ¿verdad? No le puedo ayudar al de limpieza, porque ¿cómo le voy a ayudar si a mí me pagan por hacer algo más grande? En ese sentido, tal vez sí debamos ser cuidadosos, ¿verdad?, con nuestros jefes. Pero si vemos que por nuestros jefes no hay problema, si vemos que la persona de limpieza, la persona de mantenimiento necesitan una clase de ayuda, aunque mi puesto sea más alto que el de ellos, creo que si yo ¿cómo se dice?, me subordino a ellos y digo, ¿te puedo ayudar? Entonces tal vez el de mantenimiento me dice, bueno, sí, pásame por favor la herramienta aquella, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que mi relación con esa persona se va a fortalecer, porque esa persona va a ver que estoy portándome humildemente, ¿verdad? Que lo estoy viendo incluso como un superior, que estoy sujetándome a las órdenes de alguien que incluso en cuestión de jerarquía de puestos está más abajo que yo, y eso va a fortalecer las relaciones. Pero ¿qué pasa si yo siempre soy déspota, si siempre tengo el puesto subido en la cabeza, ¿verdad? Y creo que no debo yo rebajarme a ayudar a los demás, a hacer ciertas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la gente se va a conformar con respetar la autoridad que me dio la empresa o un partido político o, ¿cómo se dice?, o la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, me sujeto a ti nada más porque eres el pastor, ¿verdad? Pero si no fuera mi pastor, no, hombre, no me sujetaría a ti.
O me sujeto a ti solo porque eres mi jefe, pero yo quisiera que ni fueras mi jefe, ¿verdad? Podemos tomar esa actitud, porque depende de cómo nos traten los jefes, ¿verdad? Obviamente esto no lo debemos hacer, pero esa es la reacción que causa en las personas. Estoy hablando, en el caso de que nosotros seamos los que tenemos un puesto de eminencia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando yo trato a mis hijos con humildad, les ayudo, ¿verdad? Busco que vean que de alguna forma estoy al nivel de ellos. En el caso también de las ovejas, ¿verdad? Dice la palabra, no como enseñoreándose de ellas, o sea, no poniéndome yo como el jefe de jefes, ¿verdad? Sino buscando servir a mis hermanos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que eso va a fortalecer nuestra relación y eso va a hacer que nosotros estemos más comunicados, ¿verdad? Que si ustedes se sujetan a la autoridad pastoral, no es solo porque tenga ese puesto que Dios le dio o ese ministerio que Dios le dio, sino es porque ven en el pastor el carácter del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado en él, y de esa manera se fortalece la relación, la comunión. Entonces, es motivo de oración, hermanos, es motivo de oración el hecho de que por ser débiles, por ser seres humanos, las comuniones tienden a quebrarse. Entonces debemos estar en oración rogando, como el apóstol Pablo, para que esa comunión continúe para siempre. Que si luego llega a haber una división, una ruptura, un enojo, no digamos que eso viene de Dios, porque eso no puede venir de Dios. De Dios solamente viene todo don perfecto, toda buena dádiva. No puede venir de Dios divisiones. ¿De dónde vienen las divisiones? Dice Santiago, del corazón. Las guerras entre nosotros, ¿de dónde vienen? Del corazón, no de Dios. Pero luego vienen esas divisiones, esas rupturas que después Dios usa para su gloria, pero no significa que eso le haya agradado a Dios. A Dios le agrada que estemos en comunión, porque el apóstol Pablo aquí también manifiesta que esa comunión, hermanos, que esa comunión debe ser duradera. Dice aquí en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo, hermanos, tiene la esperanza, se goza por esa comunión, tiene la esperanza de que continúe así la comunión entre los hermanos de Filipos. Por eso ora por ellos, para que así como se ha mantenido la comunión entre ellos desde el primer día, es decir, desde el día que conocieron al Señor, hasta el día en que Él les estaba escribiendo y hasta que venga el Señor Jesucristo. Es una comunión duradera, dice aquí en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto casi siempre lo vemos, hermanos, desde un punto de vista individual. El que comenzó en nosotros la buena obra es algo individual. O sea, Dios comenzó a hacer una obra en nosotros, en mí, en ti, pero eso también aplica tanto en lo individual como respecto a la iglesia, como familia. A Dios le agrada, hermanos, a Dios le agrada trabajar en nosotros para que así como si fuéramos una sola persona, aquí nosotros Pan de Vida, como si fuéramos una sola persona, así nos mantengamos unidos. Y Dios trabaja en nosotros, tanto en lo individual tanto como iglesia, para que nosotros, hermanos, siempre se fortalezca, para que en nosotros siempre se fortalezca esa comunión. Y es por eso que esa comunión, hermanos, Dios espera que sea duradera. Y la clave para que dure, ya lo vimos en la primera parte, es que estemos orando.
porque Dios es el que sostiene esa comunión. Dios es el que se encarga de sostenerla. Y por eso no basta solamente con las oraciones de una sola persona, sino que nosotros, cada uno en su hogar, estemos orando por nuestra comunión y también por la comunión de los que se van a ir añadiendo en el Señor. Porque si nosotros dejamos de orar, nos vamos a debilitar. Se va a debilitar nuestra comunión unos con otros. Y por último, hermanos, con esto me gustaría concluir. Esta comunión es un motivo de gozo para estar felices. No debe en nosotros, hermanos, el hecho de reunirnos, el hecho de estar, de tener que vernos, ¿verdad? No debe hacernos sentir como si fuera una obligación el decir, es que esta persona no la paso, no me cae, pero pues ni modo, ahí la voy a tener que ver, pues es mi hermano en Cristo. Voy a estar con él en el cielo toda la vida, toda la eternidad. Ni modo, lo voy a tener que ver, ¿verdad? Tengo que empezar desde ahorita. O sea, no es algo que se deba sentir como una obligación. Es algo, hermanos, que debe ser un motivo de gozo. El apóstol Pablo estaba gozoso, dice aquí, dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Yo puedo ver al apóstol Pablo, hermanos, cada vez que se acordaba, cada vez que oraba, tanto por hermanos de Éfeso, como por los hermanos de Galacia, como por los romanos y por todas las iglesias que el apóstol Pablo había ganado para el Señor, todas esas ciudades. Así también puedo imaginarme al apóstol Pablo orando de rodillas y de pronto hasta me lo imagino como sonriendo, contento, diciendo, ¿cómo me gustaría ver que esa comunión que veo en ellos, los veo unidos, los veo trabajando juntos, los veo creciendo juntos? Yo quisiera que así fuera siempre y que sigan creciendo. Y les quiero decir que el Señor va a obrar en ustedes y va a seguir obrando en ustedes hasta el día que Él venga. Así puedo ver al apóstol Pablo contento, no triste como en el caso de los Gálatas, ¿verdad? En el caso de los Gálatas, el apóstol Pablo oraba por ellos, pero él estaba triste por los Gálatas, por la manera en la que estaban torciendo el Evangelio. Y dijo, ¿qué acaso es necesario que sufra otra vez dolores de parto por ustedes? Dolores de parto, o sea, batallando, llorando incluso por ellos, doliéndole en su corazón porque estaban alejándose de la verdad. Porque la iglesia, hermanos, para eso es, para predicar la verdad. Es la principal causa por la que estamos aquí, hermanos. Esa es la comunión en el Evangelio. La verdad de Cristo es la que nos une. Y el propósito principal es la proclamación de la verdad. Que nosotros, que en el púlpito siempre se proclame la verdad. Que en los hogares de los hermanos de Pan de Vida siempre se proclame la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito principal. Por supuesto que eso nos va a traer gozo, nos va a traer comunión, nos va a traer que estemos siempre contentos. Y eso del gozo, hermanos, tal vez me gustaría verlo desde un punto de vista más práctico, ya para cerrar con esta ilustración. Eso del gozo, hermanos, tal vez nos resulte difícil, precisamente por eso, porque pudiéramos llegar a pensar, pues ni modo, voy a tener que volver a ver a esa persona, ¿verdad? Pero no se trata de eso, hermanos. Hay un caso muy particular, muy fuera de lo común, de un pastor, me parece que era Jonathan Edwards, que él
tenía un punto de vista muy diferente al de su iglesia. Muy diferente, pero el punto de vista de él resulta, hermanos, que era un punto de vista correcto, acertado respecto a la verdad del evangelio. Pero en ese tiempo, hermanos, en el tiempo que le llaman la época del gran despertar, cuando vinieron los grandes avivamientos por ahí del año 1700, entre 1700 y 1800 hubo grandes avivamientos en Europa. Entre 1800 y 1900 hubo grandes avivamientos en Estados Unidos también. Pero por ahí del año 1700, ¿verdad? Este hermano, Jonathan Edwards, tenía un punto de vista diferente y él lo sostenía, ese punto de vista, diciendo que una persona no podía tomar la Santa Cena si no era nacida de nuevo. Porque en ese tiempo todo el mundo tomaba la Santa Cena. Con el hecho de ir a la iglesia ya tenía derecho a tomar la Santa Cena, como la iglesia católica, ¿verdad? Pero en este caso, este hermano no estaba dispuesto a aceptar eso, porque es la verdad. O sea, ¿para qué le sirve a una persona que no ha nacido de nuevo tomar la Santa Cena? Incluso dice el apóstol Pablo, juicio come y bebe para sí. O sea, la persona misma podría morir por tomar la Santa Cena indignamente, por tomar la Santa Cena sin haber nacido de nuevo, sin que sus pecados hayan sido perdonados. Hablando de la salvación, ¿verdad? Sin que esa persona se haya arrepentido, se haya convertido a Cristo. A eso me refiero con que sus pecados hayan sido perdonados. Entonces, él proclamaba esta verdad. Los hermanos no estaban de acuerdo con él, ni los diáconos, ni los pastores de esa iglesia. Él también era un pastor de esa iglesia, era una iglesia grande. Y lo trataron con desdén, con desprecio, hermanos. Incluso lo marginaron al grado casi de correrlo de la iglesia. Y él, en lugar de enojarse, de pelearse con ellos, él seguía tratándolos con amor. No porque fuera hipócrita, porque hipócrita sería que en su corazón hubiera odio y que por fuera aparentara ese amor, sino que él reflejaba en su rostro lo que había en su corazón, como Esteban, cuando lo estaban apedreando y estaba a punto de morir. Y dice ahí la palabra, ahí en el libro de los Hechos, que su rostro era como el rostro de un ángel. Bueno, era lo que había en su corazón, una bondad producida por el Espíritu Santo de Dios. Igual el rostro de este hermano era lo que reflejaba, amor. Y nada de lo que pudieran hacer esos hermanos que lo rodeaban le podía quitar el gozo de su salvación. Él seguía contento, aunque, o sea, él no se lo tomaba personal, ¿verdad? Aunque lo corrieron de la iglesia, él seguía mostrando amor hacia los hermanos. ¿Y saben qué, hermanos? Más adelante Dios lo usó poderosamente para un gran avivamiento. Poderosamente a ese hermano. Porque en realidad lo que él reflejaba es lo que había en su corazón, el Espíritu Santo de Dios que está en su corazón. Del mismo modo, hermanos, también en nosotros debe haber ese gozo, a pesar de que a veces hay diferencias de opiniones entre nosotros, de esa comunión en el Evangelio entre nosotros debe ser un motivo de gozo. Dejen a un lado la humanidad, nuestros puntos de vista humanos, y enfoquémonos nada más en el amor de Cristo. Créanme, el amor de Cristo lo llena todo, llena nuestra mente, llena nuestro corazón y no da cabida a ningún pensamiento ni raíz de amargura. Y es por eso, hermanos, que es una invitación que nos hace la palabra también en esta noche, que nos gocemos en esa comunión, que oremos por esa comunión entre nosotros, entre los hermanos en Cristo, para que esa comunión sea duradera, como decíamos también hace un momento, para que dure no solo desde el primer día hasta hoy, sino desde aquí y hasta que venga el Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios.
por habernos dado el alimento del día de hoy. Te pido que nos ayudes, Señor, a tener gozo siempre en nuestro corazón, gozo por vernos los rostros, por vernos unos a otros, por estar cerca, Señor. Te pido que nos ayudes, que fortalezcas esa comunión del Evangelio, Señor, que hay entre nosotros. Fortalécenos, bendito Dios, para que también aquellos que se vayan añadiendo vean en nosotros tu amor, tu misericordia, tu perdón, y que puedan también añadirse a la comunión en el Evangelio, y que así, Señor, tengamos ese gozo y veamos ese gozo también de parte tuya, Señor, como cuando dijiste, entra en el gozo de tu Señor. Tú te gozas, Señor, de nosotros, de nuestra comunión, que no se quiebre, que no se rompa, Señor, que sea fortalecida por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a crecer en ese aspecto que para ti es muy importante, como lo acabamos de ver en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.